Ah, pero es que dicen es de la grabación de la clase. ¿Sí? Listo. ¿Sí? ¿Está grabando o no? Sí, Sí, doctor, ya se está señor. grabando. Ah, bueno, Ahora sí, bueno. Bueno, perfecto, listo. Un momentico aquí, una cosa acá. Perdón, qué pena con ustedes. Mm, hay que hacer malabares por acá con esto. Y, bueno, entonces vamos a comenzar ya de lleno con lo que es lo atinente a la audiencia preparatoria. Ustedes recordarán que habíamos dado un inicio, una parte introductoria al tema. Dijimos que todas las audiencias en materia de juicio, es decir, acusación, preparatoria y juicio oral, dependen también de unos términos que tienen que seguirse a cabalidad para que tenga, digamos que la excelencia en cada una de ellas. El legislador ha señalado en el artículo 175 que luego de la acusación deben correr también 45 días para que se lleve a cabo la audiencia preparatoria. Y vimos cómo, ustedes también nos recordarán, que la preparatoria tiene una ritualidad como la de acusación, solo que esta es mucho más precisa en la medida en que esta preparatoria es en la audiencia en la que se va a fijar el marco probatorio, es decir, el conjunto de pruebas que se van a practicar en el juicio oral. Todo lo que llevamos y sin embargo no se ha practicado una sola prueba. Todo se va a practicar en el juicio oral. Vimos cómo se inicia luego la presentación con un mínimo de asistentes a ella para su validez, valga decir, el juez, el defensor y la fiscalía. Y que luego de eso se hace un cuestionamiento a las partes para que ellos manifiesten si el descubrimiento que se ordenó de las medios de prueba luego de la acusación fue cumplido a cabalidad por las partes, sobre todo por la fiscalía, porque para la fiscalía, por regla general, comienza el descubrimiento de material probatorio. Y a menos que, dijimos también muchas veces, que la defensa quiera alegar la inimputabilidad en alguna de sus variantes. Pues bien, hecho esto, entonces se viene con el descubrimiento del material probatorio de parte de la defensa. Y yo dije que por lo general, o lo que se busca es, más que haga una denunciación de los medios de prueba, que le va a hacer más adelante, a continuación, aquí es que le descubra a la fiscalía aquellos materiales probatorios que puede tener él para poderlo, el fiscal, para poderlos observar. Declaraciones, videos, documentos, escrituras públicas, en fin, ese tipo de cosas. Una vez hecho eso, entonces dijimos que se procede a la simple enunciación de los medios de prueba. Y advertí, dije, distingamos la simple enunciación de la solicitud de los medios de prueba. La simple enunciación consiste en señalar todos y cada uno de los medios de prueba que se van a observar en el juicio, sin ningún tipo de argumentación, sin ningún tipo de argumentación. Luego de la simple enunciación, el juez, y así lo hacía yo, a pesar de que el artículo pareciera que dijera los pasos, no tiene que ser exactamente en ese mismo orden. Después de la enunciación, el juez le preguntará al acusado si está presente. Por segunda vez ya se le pregunta, por primera vez le preguntó el de garantías, aquí por segunda vez se le pregunta al juez de conocimiento si eso desea aceptar cargos. Dijimos que si lo hace, si acepta cargos, la consecuencia directa será que el juez de conocimiento va a verificar que esa aceptación de cargos sea de manera libre, consciente, voluntaria, debidamente asesorado e informado por su defensor. Y hecho esto, si cumple con esos requerimientos, va a dar el sentido del fallo. Pasaría de una vez al final de la audiencia del juicio oral, sin que haya ni preparatoria ni juicio oral, sencillamente va directamente al sentido del fallo condenatorio. Pero si no, y en eso estábamos, se concede la palabra a las partes si ese es su deseo hacer estipulaciones probatorias. Dijimos que hay una definición que trae el parágrafo del 356, mediante la cual se entiende por estipulaciones probatorias los acuerdos celebrados entre la Fiscalía y la Defensa para aceptar como probados alguno o algunos de los hechos o circunstancias. Dijimos que la Corte Suprema de Justicia
en sus pronunciamientos ha procurado para que los jueces exhorten a las partes a que hagan estipulaciones. Eso redunda en un beneficio grande para el proceso, sobre todo para el juicio oral, en la medida en que se reduce el tema probando. Se reduce no porque se quiten pruebas, sino porque se dan por probados algunos de los hechos o circunstancias. Y eso hace que la parte ya más de confrontación probatoria sea más reducida, es decir, que todo se reduzca a unos puntos muy claves. Obviamente que esas estipulaciones dependen de cada caso, por supuesto, claro está. Hay cosas que no se pueden estipular, también dijimos, ¿cuál es? La responsabilidad. Y yo puse algunos ejemplos en los cuales el hecho de que aparentemente la defensa dé por aceptado un hecho que alguien diría se declara responsable, lo que estamos diciendo es acepta que ha cometido la conducta por acción o por omisión, porque su interés o su teoría del caso en particular va dirigida a que cometió esa conducta, pero bajo alguna circunstancia de ausencia de responsabilidad del artículo 32 del Código Penal, como legítima defensa, medio insuperable, estado de necesidad, orden legítima, en fin, todas las causales que contempla el artículo 32 del Código Penal, Ley 599 del año 2000. Una vez que se ha hecho las estipulaciones probatorias, entonces ahora sí, respecto a que ya quedó, se le concede la palabra tanto a la Fiscalía como a la defensa. Ya veremos ahora qué pasa con un repaso con la víctima y con el Ministerio Público para que hagan la solicitud de los medios de prueba. Y aquí insisto nuevamente en esa diferenciación. La enunciación es la simple mención de los medios de prueba, sin ningún tipo de argumentación, pero la solicitud sí viene con una carga argumentativa que debe contener lo atinente a conducencia, pertinencia, utilidad y en algunos casos también razonabilidad de cada medio de prueba. Miren que yo hago un acento, un acento mayor de cada medio de prueba porque tiene que hacerse de cada uno de los medios de prueba y no como acostumbran algunas de las partes intervinientes en su intervención. Y luego dije, ojo, también los intervinientes, valga decir, sobre todo la víctima, tiene el derecho a solicitar pruebas. Solo que en algunos casos las personas dicen que no, que la corte lo facultó y entonces dan la palabra a la apoderada de víctima, no a la víctima, porque ya la víctima debe contar con un apoderado judicial para que hagan la solicitud de pruebas. Otros, siguiendo el criterio de la Corte Suprema de Justicia, para no resquebrajar ese principio adversarial de que solamente hay dos partes, conceden la palabra a la Fiscalía para que sirva de vocero ante ese juez de la petición probatoria que hace el apoderado de víctimas. Y por último queda de manera excepcional la potestad, la facultad, el derecho que le asiste a la Procuraduría para solicitar medios de prueba en el entendido de que muy pocas veces puede un procurador pedir una prueba que haya sido omitida por las partes. Es decir, parece casi imposible que llegados a ese punto a la Fiscalía o a la Defensa se les haya saltado algún medio de prueba, pero aún en ese evento, entonces tiene el procurador esa potestad. Pero tanto la Fiscalía, cuando pida por la víctima, como el Ministerio Público, cuando haga la solicitud probatoria de manera excepcional, tienen también la obligación sine qua non, inexorable, de hacer la argumentación de cada medio de prueba que vayan a solicitar sobre conducencia, pertenencia de utilidad de cada medio de prueba. Y aquí nos adentramos ahora sí, chicos, niñas, en el punto de cómo se hace la solicitud, cuál es la argumentación, por qué se habla de conducencia, pertenencia de utilidad de cada medio y razonabilidad. Entonces veamos qué es cada uno de esos elementos. Primero ubiquémonos nuevamente. Ya nos encontramos en la solicitud de los medios de prueba. Ya hemos dejado atrás estipulaciones probatorias, ya fueron enunciadas, ya la persona dice que continúa con su trámite del proceso porque no aceptó cargos o los aceptó de uno solo de los delitos y continuó con el otro y se entra a hacer esto. Primero, la parte que primero debe hacer la solicitud de pruebas es la Fiscalía. Es su obligación. ¿Por qué primero la Fiscalía? Porque es el ente investigador y acusador. Es el ente que va a llevar la teoría del caso obligatoria para demostrarle al juez de conocimiento que el acusado o los acusados, en fin, han cometido un punible a título de autor o partícipe. Cada medio de prueba debe venir con una argumentación mínima, pero suficiente sobre su conducencia, para empezar. ¿Qué es la conducencia de un medio de prueba? La palabra conducencia viene de conducere, viene de conducir.
Esto quiere decir, grosso modo, que el medio de prueba que se va a solicitar para su práctica ante el juez de conocimiento debe conducir a la demostración de ese hecho que se quiere demostrar, que se quiere probar. La conducencia es entonces la aptitud, la idoneidad, la aptitud con P o idoneidad jurídica de cada medio de prueba. Ese medio de prueba debe ser idóneo, debe ser apto para poder probar un hecho o varios hechos que son materia del tema probandum, es decir, de lo que hay que probar en un proceso. ¿Qué hay que probar en un proceso? Depende del proceso, depende del delito o de los delitos. Si fuera un homicidio, ¿qué hay que probar? Obviamente la ocurrencia del delito, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, de pronto también antecedentes concomitantes o subsiguientes. Entonces, eso hace que, como en este cuadro que ustedes me ven aquí, quede de una vez enmarcado el ámbito probatorio de ese proceso. Repito entonces la idea. La conducencia, ¿sí? ¿Alguien iba a preguntar? Sí, señor. ¿Es conducencia? Conducencia. Conducencia. Conducencia, con C. Ambas con C. Ah, La ok, vale. conducencia viene de conducere, que es, repito, es la idoneidad, la aptitud con P, aptitud. No actitud con C, sino aptitud del medio de prueba para demostrar lo que se requiere demostrar por parte de la fiscalía y también, obviamente, más adelante de parte de la defensa. En Colombia, para estos efectos, existe el llamado principio de libertad probatoria. ¿Qué quiere decir ese principio? Que, grosso modo también, a manera general, los hechos pueden probarse con cualquier medio de prueba. Los hechos de cualquier proceso, en materia civil, en materia penal, en materia laboral, administrativa, de familia, agrario, lo que ustedes quieran. El principio se llama libertad probatoria, según el cual un hecho se puede probar con cualquier medio de prueba. Excepción, a menos que determinados hechos requieran un específico medio de prueba para su demostración. Si dijéramos, por ejemplo, que entre ustedes, no sé, se me ocurre, dijimos ahí, por ejemplo, Vivian y Edward, surge una amistad, no sé qué, luego se van conversando, se vuelven compañeros, se van a vivir juntos, qué sé yo, y de pronto aparece muerta Vivian, Dios no lo quiera. Pero en esos casos, de pronto la fiscalía le ha imputado y luego ha acusado como presunto autor de esa conducta punible de homicidio agravado a Edward. ¿A qué vamos con eso? Si se va a demostrar entonces la ocurrencia del hecho de la muerte de Vivian, si se fuera a demostrar eso, uno diría, es válido cualquier medio de prueba para demostrar el fallecimiento de Vivian. Distinto es demostrar que la persona está fallecida y que se va a adelantar, por ejemplo, ¿qué? Un proceso de familia por un testamento que había dejado Vivian, o bien para hacer eh, el trámite sucesoral en un juzgado. ¿Qué se va a exigir ahí? Ah, el registro civil de defunción. Pero para probar la muerte de Vivian es válida cualquier medio de prueba. ¿Cuál es? La prueba testimonial, la prueba pericial, la prueba documental, inspección judicial. Solo que por lo general, la muerte de alguien, ¿cómo se demuestra? Obviamente, con el acta de levantamiento de cadáver, ¿cierto? Con la declaración de la policía judicial, con el dictamen médico-legal que aparece del fallecimiento, ese tipo de cosas. Pero en principio, el hecho de la muerte se puede demostrar eso. Demostrar, por ejemplo, esa amistad que derivó luego en que ellos convivieran o que fueran amantes, qué sé yo, cualquier cosa de esas. ¿Cómo se puede demostrar? Con cualquier medio de prueba. Pero supongamos que se quisiera demostrar más adelante que Edward le habría vendido a Vivian, pero de una manera simulada. Recuerden que la simulación puede ser absoluta, puede ser relativa. Absoluta cuando no existe realmente ninguna motivación. Más que motivación es que no hubo realmente negocio jurídico de que Vivian le comprara el inmueble a Edward, sino que Edward se lo regaló, se lo donó, pero apareció como una venta. Si se quisiera demostrar la venta, a pesar de que existe el principio de libertad probatoria, ya no se puede probar esa venta de ese inmueble con una prueba testimonial. ¿Qué se requiere ahí? La copia auténtica de la escritura pública. Y muchas personas también lo complementan con el certificado de libertad y tradición de ese inmueble. Pero recuerden que es el título y el modo. Aquí es con la copia, la escritura pública debidamente registrada. Eso así se demostraría. Entonces, Profe, qué sí, pena. tranquilo, ¿quién? Joan Vargas, profe, buenas O noches. Joan, ¿cómo vas? Bien, bien, profe. Profe, en alguna ocasión yo escuché sobre un proceso de simulación
y decían que no bastaba con los documentos que aportara la parte en cuanto a al traspaso del bien y todo eso, sino que dentro del proceso le hicieron un seguimiento al dinero que la persona debió Así recibir por es, esa así negociación. es, así es. Sí, pero fíjate en simulación. Yo me refiero aquí para Sí, efectos penales. Si se requiere demostrar que hubo una venta, únicamente eso. Ahora, si en materia civil se requiere demostrar que fue un acto simulado, por ejemplo, sí, yo tuve un caso hace muchos años de un señor de Corabastos que tenía su esposa y tenía 3 hijos, pero él tenía más preferencia por una de las chicas. Y entonces este señor le apareció vendiendo a esa chica, a una de sus hijas, uno de los locales de Corabastos. La esposa que se ha separado de él y los otros 2 hijos le dieron para un abogado para que adelantara un proceso de simulación. Ahí es válida la prueba indiciaria. Entonces se dice, está claro que usted le vendió señor tal a la señorita tal y aparece eso. Queremos saber es su hija, de dónde sacó el dinero para poder comprar ese inmueble, que vale tanto, dado que su hija no trabaja, no estudia y vive, siempre ha vivido de usted, demuestre eso. Con ese interrogatorio, al otro día ya estaban conciliando. Pero me refiero en ese efecto, en ese evento penal de la muerte de Vivian por parte de Edward, que fue una venta simulada. Pero en el proceso de simulación es otro tipo de prueba, obviamente. ah, Pero también en la simulación vale La cualquier acción tipo de pauliana. prueba. La acción pauliana, Perdón, efectivamente. doctor, ¿Sí? perdón, doctor, para alegar una simulación, en este caso preciso, ¿hay un término? Todas las acciones en materia civil son prescriptibles. Si no estoy mal, porque yo hace muchos años que no trabajo con esas cosas, son 4 años, si no estoy mal, pero no me crean mucho. Eso ya es Perfecto. materia civil. Pero sé que la simulación puede ser absoluta o relativa. Absoluta cuando la venta entre Edward y Vivian realmente no existió esa compraventa, sino que se la regaló. Pero como no puede aparecer como una donación porque dejarle más caro el caldo que los huevos, o sea, por la parte tributaria, aparece como si fuera una venta. Y la simulación relativa se presenta cuando el acto realmente sí existe, digamos que en el fondo sí hay una compraventa, pero las partes engañan o quieren engañar al Estado para pagar menos. Entonces dice, por ejemplo, bueno, Eduardo, yo te voy a vender este inmueble, esto vale 600 millones de pesos. Listo, doctor, hagamos una cosa. Como nos cobran tanto en la Hágame una notaría, fiducia. no sé qué, hagamos una cosa. Véndamelo por 600 millones de pesos, pero hagamos en la escritura pública la venta por 400. Yo a usted le doy, bajo acuerdo, le doy 200 de una vez y queda por 400. Este no sale más barato pagar impuestos, pagar la escritura pública y así queda. Sí, es un engaño, obviamente. Es la relativa. Para este caso concreto digo yo, entonces aparece que Edward le dio en venta, como dicen las reinas ahora en televisión, comillas, le dio en venta a Vivian ese inmueble. Ya para demostrar esa venta, no la simulación como tal, sino la venta, ¿qué se requeriría? La copia, la escritura pública de compraventa porque se trata de un bien mueble, o sea, de un bien real. Siendo así, entonces miren cuál es la conducencia. Repitamos la idea, la conducencia es la aptitud jurídica, la idoneidad de un medio de prueba para demostrar un hecho. ¿Y de qué se parte? Del principio de libertad probatoria, según el cual los hechos se pueden probar con cualquier medio de prueba, a menos que determinado hecho requiera también determinado medio de prueba para su probanza. ¿Hasta ahí todo queda claro? ¿Sí? ¿Les parece? ¿Alguna pregunta o observación? Perfecto, doctor. Bien. Gracias, sí, chicos. señor. Pues, haces como vocero Alvarito, pues alguien más me dice, me interrumpe, no hay problema, y seguimos, o lo corregimos. Pasemos a la pertinencia. Por favor, miren el artículo 375 del Código Penal. Quiero hacer antes una aclaración respecto de lo que es la conducencia. A veces ocurre que los medios de prueba que se llevan al juicio vienen viciados por alguna razón. Sí se requiere que el medio conduzca, pero que el medio sea legal, obviamente. Es decir, la prueba testimonial, la prueba pericial, ¿de acuerdo? La inspección judicial. Que se requiere probar que hubo un movimiento en el baño de mujeres donde luego apareció Vivian muerta. Se requiere que ese video haya sido debidamente recogido, que no se hayan inventado la prueba, ¿de acuerdo? Que no hayan movido el cadáver. Se requiere que haya una legalidad y una licitud de cada medio de prueba. Porque más adelante veremos que es posible que diga, sí, la prueba es conducente, pero es que esta prueba es ilícita, porque se requería demostrar que hubo una grabación entre Edward y un amigo donde dice Edward, hermanito, ya me quité el problema de encima, por ejemplo. Entonces, claro, ¿qué van a decir?
Es que está la grabación. Sí, pero es que ustedes grabaron la conversación de Edward con el mejor amigo, pero no obtuvieron el permiso previo de parte del juez de garantías. Entonces, también tengamos en cuenta eso. Deben ser medios idóneos, aptos, conducentes para aprobar el hecho, pero que también estén dentro del marco de la legalidad y de la licitud, porque ustedes recordarán que las pruebas deben ser legales y deben ser lícitas. Pasemos a la pertinencia. La ¿Sí? exclusión en qué momento, la exclusión en qué momento. La veremos en esta misma audiencia, preparatoria. Ya vamos a, después de la argumentación la vamos a ver, ¿sí? Profe, cuando usted dice que una autorización al juez de control de garantías, yo, por ejemplo, como un particular, digamos, sé que voy a tener una reunión con la persona que voy a denunciar a futuro. Yo, como particular, como independiente, no abogado, ¿puedo asistir a un juez de control de garantías y solicitar la autorización para grabar o tiene que ser mediante fiscalía? No, ni siquiera tú requieres acudir ni ante el fiscal ni ante el juez de garantías para eso. Bajo este criterio, la Corte Constitucional ha dicho, toda persona tiene todo el derecho de grabar las conversaciones que tenga. Tú puedes, ya cuando se dé el proceso, tú le aportarás a tu apoderado de víctimas, a tu apoderado, o a la fiscalía le aportarás la grabación. Pero tú no requieres demostrar, ¿sí? Qué pena, ¿me puede repetir? Es que me está entrecortando la llamada. ¿Quién habla ahí? ¿Me puede repetir, por favor? ¿Quién habla, perdón? Andrés Benavides. Andrés Benavides. Bueno, ¿pero qué te repito? ¿Qué parte? La de las llamadas, doctor. Ya. Sí, uno puede perfectamente grabar sus conversaciones telefónicas. No requiere para eso ninguna... Tú dices, por ejemplo, este tipo me está llamando a amenazar porque no leí la plata que me prestó el semestre y sí que ya me está amenazando y me va a llamar ahora. Me va a llamar ahora, en media hora. Y me va a decir, entonces, ¿qué, güey, madre? O lo va a matar, ¿sabe que ya tengo visto a su mamá o a su papá? Lo pueden levantar. Dice, yo quiero grabar eso. Usted lo puede grabar sin ningún inconveniente, sin ningún problema lo puede hacer. Uno puede grabar las conversaciones que uno tenga con cualquier persona. 1, 2. Si es para grabar las conversaciones entre dos personas diferentes, se requiere que una de ellas lo autorice. Distinto es cuando... Ahora, ya para aportar al proceso, la fiscalía sí requiere, obviamente, contar con una autorización previa de un juez de garantías bajo el test llamado de proporcionalidad para que ese juez de garantías lo autorice y después, si es el caso, también le autorice una prórroga para que se pueda hacer ese tipo de grabaciones. ¿Listo? Bien, entonces... Vale, profe, gracias. No, tranquilos. Entonces, estamos en el punto... Una pregunta. Sí. Ese tipo de grabaciones que aparecen primero en los medios de comunicación y ya después entran al proceso, ¿ya están viciados o cómo se hace ahí? No, eso depende. Depende. Lo cierto es que muchas veces se ha dado que alguien del CTI, no sé, se me ocurre a mí, se supone que eso no se debe hacer, aparecen dándole a ciertos periodistas esas grabaciones. Por ejemplo, que la ministra con el embajador y apareció por allá. Es muy complicado establecer de dónde viene, porque dice el periodista, tiene que decirnos. No, yo tengo un secreto como periodista, yo no estoy obligado a eso, y tiene razón. Yo tengo que conservar la fuente que me dio eso, y no lo va a decir. Pero, y eso lo protege la Corte también. Sí, por supuesto, sí. Aunque sí, eso es cierto. Lo que hay que ver es cómo se obtuvo esa grabación anteriormente. Esa grabación que está ahí servirá para que la persona de pronto pierda el proceso, pierda el puesto, perdón, ya tiene la palabra, pierda el puesto, muchas cosas. Pero ya a la luz del proceso tocará establecer si esa grabación, esa conversación entre dos personas fue debidamente autorizada. Les voy a poner un caso. Hace muchos años, usted ni siquiera había nacido. Ni siquiera había nacido. Es el caso del famoso miti-miti de unos ministros hace muchos años que como que estaban negociando por ahí y se dio la telefónica en la que decían, no, hermano, pues entonces autoricemos esa emisora, ya como miti-miti. Y se quedó con el caso del miti-miti. Sacaron a ese ministro del cargo, eso pasó de todo. Y ahora en el proceso se cayó, ¿por qué? Porque en eso la grabación, que era un tercero, la fiscalía no obtuvo el permiso para ese tipo de cosas. Una de las niñas iba a preguntar algo, una de las chicas. Sí, profe, si yo tengo un proceso de violencia intrafamiliar y tengo una cámara en mi casa que la puse por sospecha de que mi esposo le maltrate a mis hijos, sí, y efectivamente compruebo eso, sí, ¿esto lo puedo aportar? Tú lo puedes aportar, por supuesto que lo puedes aportar, claro que sí. Grabaciones, sí, claro. Miren ustedes, por ejemplo, grosso modo, como cuando a manera general,
cuando unos padres de familia dejan a sus hijos a cargo de una nana, se van a trabajar y cada que llegan encuentran a la niñita con moretones y deciden poner una grabación. ¿A quién están grabando? A su hija para protegerla. Y descubren eso, esa grabación que es de su ámbito familiar, la pueden llevar perfectamente, claro que sí. Como cuando la persona la amenaza, más que la amenaza, no, porque la amenaza como tal es un constreñimiento ilegal. Se requiere de una cierta, ¿cómo se llama? Un cierto eco social, pero perfectamente se pueden grabar y poner cámaras de video en su ámbito, en su sitio, en su mueble, para protegerse de su esposo, de un hijo mayor que les pega. Eso se puede hacer, por supuesto que sí. Ya para el proceso, si lo va a hacer la fiscalía, perdón, Eduardo, si lo hace la fiscalía, ya sí requiere de un permiso, obviamente. Sí, Eduardo. En el caso de el conductor del SITIP que fue arrollado por un señor de una camioneta, una Ranger, un Jeep Ranger, Lo que pasa es que esa que grabación no la hizo la víctima, la hizo un tercero que estaba mirando desde el frente, ¿cierto? Pero lo que se dijo es que ese video no se había hecho, no se sabía si había sido editado y ahí se pegaron todos para eso. No sé si tengas por aquí, Spati, yo le pregunto a mi asesora si puedo mirar un documento, allí, ¿podría hacerlo? Mirar un documento de mi índice temático. Perfecto. Entonces, perdón, yo voy a buscar aquí una cosita. No se me vayan a ir, chicos, ¿vale? Entonces, un momentico. ¿Ahí me siguen escuchando? Sí. Sí, profe, no nos vamos a ir. No se me vayan a ir, no se vayan a ir. Sí, doctor. Bueno, listo. No, Voy a buscar. vamos a salir de casa. Voy a buscar aquí una cosa que es, ya les digo, chicos. Ay, aquí Creo que un está. caso también que se Prontico y dio ya con vengo. eso de los videos fue el de la fuga de Aida Merlano, ¿no? Sí, efectivamente, para demostrar También eso. hubo Pero debate sí, frente al video. hubo un debate sobre eso, pero en esos casos, ¿qué se hace? Como se requiere aportarlo, entonces la fiscalía lo que solicita es, a través de sus investigadores, para que las cámaras de seguridad del edificio o las cámaras de seguridad de la ciudad aporten eso, pero se requiere obviamente hacer una solicitud y luego se requiere hacer el control sobre cada medio de prueba, no se sabe eso. Voy a poner aquí la expresión grabaciones, grabaciones y vamos a ver. Perdóname, chicos. ¿Dónde estás? A ver. Doctor, ¿y qué es la vida del perrito? Gregorio Andrés ya se acostó. Gregorio Andrés se acostó. Ese es el dueño de la casa, hermano. Espérate, ya estoy buscando acá. Es que como tengo tanta información acá de esto, ya les digo, grabaciones, evidencia, fílmicas o magnetofónicas. Dice así, acá. Si quieren anotarlo, por favor, chicos, les pueden servir. Listo. Hablando de grabaciones magnetofónicas, fílmicas y eso, les tengo varias sentencias. La primera dice, grabaciones, en fin, no se requiere autorización si quien dispone a hacerlas interviene en el acto. No se requiere autorización si quien dispone a hacerlas interviene en el acto. Alguien me preguntaba, creo que una de las niñas o uno de los chicos me decía, y si alguien me va, si yo voy a tener, uno de los chicos me decía, yo me voy a encontrar con una persona que me va a decir alguna cosa, yo puedo grabar eso, usted lo puede grabar. Eso lo dice la sentencia del 7 de julio de 2006, 7 de julio con L de 2006, radicado 24.679, radicado 24.679. Exponente el doctor Alfredo Gómez Quintero. Alfredo Gómez Quintero. ¿Les tengo otra? 7 de julio de qué, perdón, doctor. 7 de julio del 2006. Gracias. Otra que a ustedes les puede servir. No se requiere autorización para grabar las conversaciones propias. Esa es del año 2003. Es un poquitico antes del sistema acusatorio, pero también es válida. Esa es una sentencia del 21 de enero del 2003, radicado 15.100, siendo ponentes los doctores Edgar Lombana Trujillo y Álvaro Orlando Pérez Pinzón, radicado, repito, 15.100. Pero para efectos de esto, les voy a ver, dijimos que la otra, ¿cuál es? No se requiere autorización si quien dispone... no. Ahora, dice, son ilícitas
las que un tercero hace de conversaciones con otras personas. Las de un tercero, ojo. Y eso que serían lícitas si una de las partes que intervienen permite que se grabe. Pero les voy a leer una aquí. Vamos a buscar, ya les digo, no se requiere, esa es del año 2006-2-104. Acuérdenme de eso, 2006-2-104. 2006-2-104. Perdón. 2006, no está 2006-2, aquí está. 2006-2. Álvaro. Es que me trasladé de la... ¿Ahí me oyen? ¿Podrías apagar el micrófono, por favor? Ahí estoy. ¿Ahí me oyen bien? ¿Ahí me oyen, chicos? Sí, señor. Sí, doctor. Bueno, es que me trasladé mejor de la biblioteca a mi estudio. Aquí tengo todo derecho, entonces me queda más fácil para las clases. 2002-104. Dice lo siguiente. Voy a leerles. Grabaciones fílmicas o magnetofónicas. No se requiere autorización si quien dispone a hacerlas interviene en el acto. La sala se referirá en principio a las afirmaciones de la defensa que califica el video de prueba ilícita, que no podría ser apreciada en la sentencia por ser nula de pleno derecho de conformidad con el artículo 29 de la Carta Política, y de su ilegalidad por no cumplir con los presupuestos relacionados con su incorporación. La Corte ha mantenido el criterio acorde con el cual no se reconoce ninguna eficacia jurídica a las pruebas practicadas con violación de las garantías o de los derechos fundamentales constitucionales o de las personas, de manera que las que han sido obtenidas mediante la tortura o los tratos crueles, degradantes, inhumanos o con desconocimiento de aquellas son inadmisibles, con independencia de la naturaleza de las pruebas, pues la protección se relaciona con la totalidad de los medios probatorios. Ya en sentencia del año 88, la Corte había dicho, sigamos adelante, de modo que lo que hace ilícita a la prueba es su obtención por un tercero ajeno, es decir, por la persona que graba la voz, la imagen o intercepta la comunicación de otros, en esto coincide con lo que les mencioné después, otra sentencia, de otros, sin que quienes intervengan en la misma hayan expresado su consentimiento, como también lo advertí ahora, en todos aquellos casos en que no se requiere la autorización previa de las autoridades encargadas para disponerlas. No pasen a advertir entonces que, si bien, conforme al artículo 15 de la Carta Política, el derecho a la intimidad garantiza la inviolabilidad de la correspondencia y de toda forma de comunicación privada, pues según el mandato, comillas, solo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley, lo dice la Carta Política, artículo 15, los titulares de ese derecho, que no es absoluto, pueden renunciar a él cuando media el consentimiento de los intervinientes para que sea grabada, filmada o interceptada la conversación que se sostiene. Una conclusión de esta naturaleza no se opone a la consideración según la cual el derecho a la intimidad involucra también la garantía de las personas, comillas, de no ser escuchadas o vistas si no lo quieren, lo que en principio constituiría un motivo impeditivo para que las grabaciones de las conversaciones y de la imagen obtenidas sin el conocimiento de quienes intervienen en ellas pudieran divulgarse o aportarse como pruebas judiciales. La sala precisa, en este caso, que, salvo cuando se requiera autorización judicial, salvo eso, la grabación, interceptación de la voz o la filmación de imágenes será viable jurídicamente con capacidad para servir como medio de prueba judicial cuando exista o se exprese el consentimiento de todos quienes intervienen en la conversación o en el acto que es objeto de filmación o grabación, predicándose como excepción a lo afirmado aquel evento ya insistentemente desarrollado por la jurisprudencia que se reitera relativo a la preconstitución de prueba cuando se es víctima de un delito. Si alguien va a llamar a usted para decirle, bueno, entonces, ¿qué? ¿Va a la plata o no? ¿O tenemos secuestrado a alguien? Entonces, en esos casos, si es víctima de un delito, no requiere la autorización, ¿de acuerdo? Bueno, y sigue por ahí una cosa. Sí, perdón, que ya te espera. ¿Qué me decías? Perdón, ¿qué me decías? O sea, si yo no sé, bueno, tengo las conversaciones de el victimario y de la víctima, pero yo como tercero, o no, un video,
tengo un video de un atraco, de un hurto que le hace, bueno, pues el sujeto activo al sujeto pasivo, y él lleva eso como medio de prueba al proceso. ¿Eso ya sería ilícito, ya que fue por un tercero? No, porque en este caso estamos hablando de un delito. ¿Entiendes? Y no se requeriría del consentimiento de alguien, como cuando dice, por ejemplo, cuando alguien lo va a llamar a uno a extorsionarlo y uno le dice, señor, ¿será que lo puedo grabar que usted me está extorsionando, me está presionando? Le va a decir que no. Para grabaciones de delitos sí se puede hacer sin ningún problema. En ese caso que tú me planteas se puede hacer perfectamente. Vas por la calle y ves un atraco, coges el celular y vas grabando. Claro, sin problema lo puedes hacer. Es un delito. Ok, gracias. Profe, Sí, princesa. profe, qué pena una pregunta. Sí, claro. Digamos, mi pregunta no tiene que ver, digamos, a lo penal, sino a lo civil. De pronto, cuando uno quiere que una persona reconozca que tiene una deuda, pero uno no tiene el título o valor ni cómo demostrarlo, y pues le informa que lo está grabando, o tiene que pedirle, informar a que lo está grabando, o no es necesario. Como, Buena pregunta. Esa es materia civil. O pues, sea, yo considero que sí debería decirle, lo estoy grabando. Pero no me creas mucho, porque al fin y al cabo es una grabación en la que tú intervienes y tú quieres es preconstituir la prueba. Como cuando alguien dice, lo va a llamar a un interrogatorio de parte de un juzgado civil para que diga las 20 preguntas esas de que si lo conoce, que si le debe. Yo considero que en ese caso, como tú intervienes en la conversación, tú lo puedes grabar. Yo considero que sí. Profe, pero lo voy a consultar. No me atrevo tampoco pues a decir, hágale por ahí, pero lo voy a consultar, ¿vale? bueno, profe. En términos generales se podría decir que para que una prueba sea válida, primero tendría que una grabación como prueba sea válida, tengo que yo participar dentro de esa grabación o que las cámaras yo creo que se graben, requeriría, sí, yo creo que sería esto, más que eso sería esto. Primero es qué se está grabando. Si se va a grabar un acto ilícito, un delito, como el comentaba el compañero anterior, tú puedes en la calle grabar perfectamente lo que está pasando de una pelea, de un atraco, asalto a un banco. Tú lo puedes hacer, es un delito. Lo que digo es, ya para grabar una persona, mi regla es, partiendo de eso es, tú puedes grabar cualquier conversación en la que tú participes. Sí. 2, tú puedes grabar la conversación en la que una de las partes te autorice. La corte dice que ambos lo autoricen. No sé, yo considero que obviamente que la corte es la corte, pero que también uno de los dos que está ahí autorice. Grábenos. Y la otra es, cuando se trata de que no hay autorización, ni que tampoco está grabando uno de los dos, no se puede grabar, sino a través de una autorización previa de un juez de garantías. Para mí es así. En el sentido que hace la compañerita la pregunta, para mí, como tú participas de la conversación y es un caso que te deben a ti, yo considero que sí se puede grabar. Yo considero, pero me queda la duda respecto a civil. Pero en cualquier caso, si es así. Como cuando, por ejemplo, tuve un caso aquí en Bogotá de un señor taxista que era medio familiar de una familia, de otra familia, de un grupo familiar, el esposo, la esposa y una niñita. Y el señor llamaba a la niña para hacerle insinuaciones morbosas a través del teléfono. Papá la grabó. ¿Cómo no se va a poder grabar eso? Si es un delito, se puede grabar. ¿Qué me vas a decir? Ese tipo de conversaciones que toma la fiscalía como ente persecutor, ¿cierto? Entre dos personas para determinar una conducta punible, ahí no requiere ninguna autorización, ¿cierto? No, sí, yo creo que no. Lo puede hacer. Claro, delito, sí, por supuesto. Pero ahora bien, porque ya vamos a otra cosa. Supongamos entonces que hay una persona que está como indiciada de pertenecer a un grupo o de haber asaltado algo o de estar sacando dineros de una entidad. Por ejemplo, eso. La fiscalía recibía la denuncia, solicita ante un juez de garantías que se le permita hacer la grabación de las conversaciones de tal teléfono de esa persona. Miren que requiere de una autorización del juez de garantías. ¿Por qué? ¿Por qué se requiere esa autorización? Porque se parte del derecho a la intimidad, que es sagrado. ¿De acuerdo? Se parte de la intimidad. ¿Sí? Sí. Una pregunta, buenas noches, con Camilo Cortés. Sí. Profe, cuando son delitos contra el Estado, como terrorismo, ese tipo de delitos, ¿también se requiere se requiere se requiere que el juez de garantías autorice la grabación, obviamente. Claro.
sobre todo por una cosa que estaba hablando yo de eso. Hay un principio de intimidad que hay que respetar. Si es así, entonces, diferente a lo que hemos mencionado ahora, es un grupo terrorista, es una persona que viene sacando dinero del Estado. Se requiere entonces que el juez autorice y que se diga, hay un test de proporcionalidad. ¿Se puede intervenir una grabación de una persona? Sí, claro. Pero como hay que respetar eso, usted dígame, ¿por qué razón me dice usted que yo la autorice para eso? Esta persona viene sacando dineros, se formuló una denuncia por parte de su jefe, se dice que han desaparecido tales dineros, siempre relaciona a esa persona. Entonces miren cómo no es únicamente, grábela. No, porque vamos a grabarla. Hay que respetar ese principio de intimidad. Y ya con base en eso dice, bueno, se va a grabar de tal número telefónico y también se le da un plazo. No hágale ahí, no. Se le da un plazo para que esta persona, la fiscalía pueda escuchar esas grabaciones, que luego más adelante serán parte. Miren cómo ahí hablamos la otra vez de las pruebas que se pueden practicar con anticipación, para que con posterioridad puedan entonces aparecer en la audiencia de acusación y nuevamente en la preparatoria para mirar su licitud y su legalidad. De una vez aclaro, en este punto de la conducencia, que hablan ahí como de lícito, legal, creo que fue Darío el que lo dijo bien. Las pruebas deben ser lícitas y deben ser legales. Lícitas, las que son recogidas, recopiladas con el respeto a garantías fundamentales. Y legales, las que se obtienen respetando la forma como cada medio de prueba se va a expresar. ¿De acuerdo? Bien. Ahora pasamos, eso es de conducencia. ¿Sí? ¿Sí? En el tema que plantea Camilo, no se puede hacer un test de proporcionalidad. No se puede, no se debe. Vulnerando el derecho. Por eso, es lo que dije porque ahorita. es que le voy a vulnerar al delincuente. No al delincuente, no, al delincuente no. Sí, pero espera, es que no es al delincuente. Al indiciado. Sí, al indiciado. Lo que es que yo dije ahora, no es que le puede, yo dije, le tiene que hacer la solicitud a un juez de garantías con base en este test de proporcionalidad, que es que sea necesario, que sea idóneo y que exista además ese principio de proporcionalidad en cierto sentido, es decir, que la gravedad de la conducta también permita la reacción del Estado de una forma también que invada esa intimidad de la persona, obviamente. Por eso acababa de decirlo, se requiere de la autorización del juez de garantías. No, es que yo me pongo en los pies de un investigador que está escuchando llamadas y logra interceptar una llamada en la que una persona está concertando con otra el colocar una bomba en la Plaza Bolívar. Sí. Y interceptó la llamada. Y entonces reaccionan y evitan que explote la bomba y lo capturan. Y ya al proceso y le dicen, pero es que esa prueba es ilegal porque es que no tuvieron la autorización de un juez para poder grabarme. No, pero entonces espera. el juez abre libre. No es exactamente así. Recordemos también que hay una cosa que se llama la captura excepcional por parte de la fiscalía, que dijimos, cuando al fiscal le quede ya muy encima acudir ante un juez de garantías, puede que lo tenga a la cuadra, pero es 3 de la mañana y escucha la grabación y que se va a poner una bomba, el Estado tiene ya toda la facultad y la potestad para reaccionar y para capturarlo, porque es una captura excepcional por parte de la Fiscalía. Tiene que demostrar esa excepcionalidad, por supuesto. Es más, ha pasado muchas veces que se están grabando, ustedes saben que la policía tiene unas salas de grabaciones, CTI, y esas personas están oyendo una grabación de un delito y de pronto aparece otro delito por ahí, en medio de eso. Están grabando una cosa y de pronto apareció, vea tal cosa. Y ahí también se debe obviamente obtener esa autorización para poder incluir esa prueba en el acervo probatorio, por supuesto. ¿Listos? Sí. Pero también sobre lo veremos más adelante. Sí, Edward. Bueno, señor, gracias. Listo. Listo. Bueno, ahora hablemos de la pertinencia. Ustedes recordarán cuando, seguramente van a recordar, más ustedes que yo estoy más viejito, cuando nuestras mamás nos llevaban de visita o llegaban alguien a la casa de visita y estaba hablando de un tema ahí y uno metía la cuchara, mamá tal cosa, y decía, no sea impertinente. O alguien, no sea impertinente, como estamos hablando de una cosa y usted mete la cucharada sobre ese tema. La pertinencia tiene que ver más o menos con eso. La pertinencia, ¿qué es? Es la relación que tiene que existir entre los medios de prueba y lo que se debe probar. Entre los medios de prueba y lo que se debe probar. Les decía que por favor miraran el artículo 375 porque tiene muchas cositas que hay que analizar. Vamos al caso en que decíamos ahora de Edward y de Vivian. ¿Qué hay que probar aquí? Alguien dirá, pues el homicidio. Obviamente. La pertinencia surge de bulto cuando uno dice que hay que probar, pues el homicidio. Pero hay que probar, hay muchas cosas. Hay que probar, por ejemplo,
dónde se encontraba Edward, si hubo algún tipo de amenaza previa, si alguien vio a Edward entrar al baño con un puñal o sin puñal, pero entrar al baño de damas. Habría que probar, por ejemplo, lo del inmueble, eventualmente podría ser objeto de probanza, porque uno diría, ¿qué tiene que ver esa venta simulada de Edward a Vivian si aquí estamos es un homicidio? Es que vamos a demostrar de pronto que a raíz de que Edward se enteró de que Vivian tenía por ahí otro compañerito, que tenía un amante, que tenía por ahí una cosa furtiva, entonces él se enoja por eso y le reclama, hombre, que usted lo vio a esta casa para que usted viva conmigo acá y mete a otros tipos allá. Por ejemplo, cosas como esas. La pertinencia tiene una Y, profe, particularidad. Sí. ¿será que usted me podría repetir qué es lo que significa pertinencia? La pertinencia es la relación que debe existir entre los medios de prueba, cada medio de prueba, y el hecho por probar. La relación del medio de prueba y el hecho por probar. Que haya congruencia. Sí, es una buena manera también de decirlo, sí. Que hay una sintonía, sí, efectivamente. Veamos el artículo 375 para que podamos advertir lo siguiente. La pertinencia, decía yo, al contrario a la conducencia, que es solamente una, sí admite una clasificación. Hay pertinencia directa y hay pertinencia indirecta. Veamos entonces, escuchemos de boca de algunos de sus compañeritos el artículo 375. Por favor, ¿quién me colabora, muchachos? Pertinencia. Gracias, El sí. elemento material probatorio, la evidencia física y el medio de prueba deberán referirse directa o indirectamente a los hechos o circunstancias relativas a la comisión de la conducta delictiva y sus consecuencias, así como la idoneidad o la responsabilidad penal del acusado. También es Sí. pertinente cuando solo sirve para hacer más probable o menos probable uno de los hechos o circunstancias mencionadas, o se refiere a la credibilidad de un testigo o de un perito. Miren entonces, la amplitud de ese artículo. El artículo señala la pertinencia, la relación que debe existir entre los medios de prueba o cada medio de prueba y los hechos por probar. Es muy amplio porque dice que el elemento material de prueba, voy a repetirlo, probatorio, la evidencia física y el medio de prueba deberán referirse directa o indirectamente. ¿Qué nos advierte ahí? Que hay una pertinencia directa y una pertinencia indirecta. ¿Referirse a qué? A los hechos o circunstancias relativos a la comisión de la conducta delictiva. Uno diría, eso es lo obvio. Los medios de prueba tienen que referirse a lo que hay que probar. ¿Cuál? El homicidio. Perfecto. Pero agrega algo más. Y sus consecuencias. No solamente es el hecho como tal, sino que lo que eso generó. Supongamos que a raíz de ese homicidio de la pobre Vivian, aparece de pronto su mami o su papá con un trastorno mental, con una consecuencia nefasta. ¿Me entienden? Entonces hay que probarlo también. Y agrega, así como a la identidad o a la responsabilidad penal del acusado. Y agrega, también es pertinente cuando solo sirve para hacer más probable o menos probable uno de los hechos o circunstancias mencionados, o se refiere a la credibilidad de un testigo o de un perito. Vamos por partes. En primer lugar, digamos, o repitamos nuevamente la relación, o mejor, la referencia o el concepto. ¿Qué es pertinencia? Aparte de cuando sé qué es pertinencia, es la relación que debe existir entre el medio de prueba y el hecho por probar. Pero no solamente en un caso de homicidio como el que nos ocupa hoy, hay que probar únicamente el homicidio como tal. Hay que probar, por ejemplo, si es más probable o menos probable la ocurrencia de una conducta punible. Pongamos otro ejemplo distinto a ese. Se acusa a un profesor de una universidad o de un colegio, de haber abusado sexualmente de una menor de edad, ¿cierto? Y la defensa podría traer a colación que se traiga la hoja de vida, los documentos y premios que ha tenido el rector de ese colegio, que es a quien se le imputa y luego se acusa como autor del punible de acto sexual abusivo con menor de 14 años. Alguien podrá decir, no sé, aquí hay mucha gente que son curas y confiesan y dan misa y son pederastas. Aquí hay muchos rectores que no sé qué. Sí, de acuerdo. Pero como estamos en el caso concreto, uno podría decir como defensor, señor juez, como tengo que argumentar la pertinencia de este caso, yo lo que... ¿Sí? ¿Sí? ¿Eduardo? Que como defienden a Uribe. No. Acá. Entonces uno diría, yo quiero probar, yo quiero demostrar la probabilidad de que eso no hubiera sucedido.
hacer más o menos probable la ocurrencia de la conducta por parte de él. Aquí cuando dice, y voy a reiterarlo, cuando dice, también es pertinente cuando solo sirve para hacer más probable o menos probable uno de los hechos o circunstancias. Se dijo que el profesor llegaba todas las mañanas allá. Y se dice, bueno, y que la molestaba, la asediaba, iba al baño de niñas en el colegio, la seguía. Dice, voy a traer aquí, este señor ha estado como profesor durante 45 años. Ha sido premiado como el profesor del año en Bogotá. Tiene tales condecoraciones. Nunca ha tenido ni siquiera una multa de tránsito. Entonces, ¿será probable que esta persona, que ya a esta edad que tiene ya unos premios y unas condecoraciones, haya cometido la conducta punible? No estoy diciendo que no se va a salvar. Lo que digo es la posibilidad que tiene la defensa de llevarle al juez y decirle, quiero ver ante usted a una persona íntegra, intachable, impoluta, correcta, religiosa, una persona de su hogar, no ha tenido ninguna denuncia, una infracción de tránsito, ha sido condecorada con el profesor, los exalumnos le han puesto todas las placas allá. ¿Será que esta persona ahora pudo cometer esto hecho? Repito, insisto, no quiere decir que eso sea suficiente. Lo que digo es que miren un ejemplo de lo que está pasando con la situación de decir más o menos probable eso. O por ejemplo, en el caso del homicidio de Vivian, la ha matado como 50 veces ya esta noche. Se dice que hay una persona que vio entrar al baño de damas a Edward. Esa persona. Entonces, el defensor dice, yo voy a traer como testigo para atacar esa credibilidad que tiene el testigo que va a declarar más adelante o sobre la fiscalía, que dice que vio a mi cliente entrar allá. ¿Qué persona es esa? ¿Y qué relación tuvo él con Edward respecto a un negocio en el que fracasó? Dice, ¿qué tiene que ver eso? Aquí estamos investigando, lo pertinente es si Edward mató o no a Vivian. Sí, de acuerdo. Pero lo que yo pretendo demostrar acá es, aunque no hay un alegato de esa manera, estoy yendo aquí a nivel de charro con ustedes, él va a decir, voy a demostrar la poca credibilidad que debe merecer el señor juez de conocimiento el testimonio del señor A, quien dijo haber visto a Edward entrar al baño de damas en la Universidad La Gran Colombia. ¿Qué hace el testigo? Dice, sí, yo conozco la relación que hubo entre el testigo A y el señor Edward. ¿Y usted por qué habla de eso? Porque Edward le quedó viendo una plata, Edward no se la pagó y él dijo que no se quedaba con esa y que tarde que temprano le iba a meter en su buen problema porque se acordaría de él. Por ejemplo. Entonces, miren cómo, obviamente que hay que aportar más medios de prueba, pero miren cómo lo que busca la defensa es decir, es que Edward no lo mató, sino decir, miren, ese testigo que está hablando, como testigo de cargo además, de haber visto a Edward, es una persona que no merece credibilidad. Miren cómo ese tipo de cosas se van dando así. Yo pongo mucho un ejemplo de pertinencia ya en la práctica probatoria, ya en la práctica del testimonio, no para pedir la prueba, no ya en la práctica del juicio oral, la famosa película, bueno, esta fue tan famosa que se llama Legalmente Rubia, seguramente ustedes la vieron, sobre todo las chicas, no sé si la vieron, con la señorita Reese Witherspoon. Legalmente Rubia es una muchacha muy bonita, que siempre se viste como de fucsia, color fucsia, anda con un perrito, es muy simpaticona ella, y es amiga de una peluquera. Esa peluquera, al parecer, tuvo una relación amorosa con un señor de mucha plata, y el señor aparece asesinado, y quien le está indilgando el homicidio a ella es la hija del muerto. Es la hija del muerto. No recuerdo bien la película ahí, pero hay un momento en que la hija del muerto ya va a declarar, está la juez y se le pregunta por parte de la defensa cómo fue que ella vio a su padre que yacía ahí en el piso, en el primer piso. Dijo ella, pues en su habladito ahí todo meloso, dijo, yo acababa de regresar de la peluquería de hacerme la permanente, subí, lo saludé a él y me estaba bañando el cabello cuando bajé, oí un disparo y bajé y estaba ella, y señala a la amiga de la actriz, de la principal, estaba ella, o sea, la peluquera, con arma de fuego en la mano, usted lo mató. Entonces la protagonista queda pensando, dice, perdón señora juez, qué pena, yo quiero que nuevamente, si puede repetirle lo que dijo anteriormente. Dijo, repita, dijo, sí, estoy diciendo, yo me fui a la peluquería a hacerme la permanente, cuando me hice la permanente regresé a mi casa, saludé a mi padre y subí, y me estaba lavando el cabello, me estaba bañando cuando vi un disparo y bajé, y estaba ya ahí. Y dice, ¿usted llegó de dónde? Ya lo dije, de la peluquería. ¿De qué? Dice, es que es impertinente. Dice, ¿de usted qué estaba haciéndose? Dice, la permanente. ¿Y entró a qué? Y me estaba bañando el cabello. Entonces dice, señora juez, todos sabemos que, yo tampoco lo sabía,
que cuando una mujer va a una peluquería y se hace la permanente, no va a llegar a lavarse el cabello, porque se le acaban los corruscos, esas cosas que hacen las mujeres en la... Miren que una pregunta que aparentemente era impertinente, que nada tenía que ver con el asunto, viene a ser muy pertinente. ¿Qué era impertinente ahí? Si fue la peluquería, que la permanente, pero como la propia testigo va llevando el caso a ese punto, aparece la pertinencia de un momento a otro. Claro, eso es en la práctica probatoria, pero antes de que se practique la prueba, hay que darle la pertinencia al juez. ¿Por qué hay que darle la pertinencia al juez y también la conducencia? Porque lo que sigue a renglón seguido, ¿qué va a hacer? Que se le da la palabra a las partes para que hagan una crítica de la argumentación que hizo cada uno de ellos respecto a las pruebas pedidas. Sigamos con la pertinencia. El artículo continúa diciendo así: o se refiere a la credibilidad de un testigo o de un perito. No solamente va un testigo, como el ejemplo que hemos dado, sino también se puede aportar un medio de prueba que en principio no sería pertinente de manera directa, sino indirecta. Vamos a probar a un testigo perito. ¿Por qué atacar a un perito? Porque muchas veces hay cosas que requieren del conocimiento de una persona determinada, ciencia, profesión, arte u oficio. Pero alguien puede llevar otro perito, la contraparte, la defensa, para derrumbar la tesis que ha presentado ese perito. Como ustedes saben, es obligación en materia probatoria, en materia penal, que por lo menos con una antelación de 5 días, la contraparte tenga la base de opinión pericial de lo que el perito va a decir más adelante. Me explico. Supongamos que un perito ha sido contratado, o mejor, un perito del CTI se ha ordenado que practique una determinada prueba. Un perito de la fiscalía sobre el arma de fuego utilizada. El arma de fuego utilizada. Es que la señorita Vivian apareció con 3 impactos de fuego, arma de fuego. Y la defensa quiere llevar, obviamente, con una pertinencia también respecto del perito a otro perito que va a demostrar que esa arma que aparentemente fue incautada después de la muerte de Vivian no era apta para ser disparada, como sí lo dijo el perito de la fiscalía. Recuerden que el arma debe ser apta para ser disparada. Y fue encontrada arma de fuego. Y dice, es que esa arma ni siquiera fue la que se utilizó. Miren, aquí dice, coinciden los impactos porque era una G-65 Beretta. Y también esta lo es. Sí, pero es que esta que está acá no está apta para ser disparada. ¿Y quién lo va a decir? El perito que va a llevar la defensa para derrumbar la tesis de la fiscalía que haya sido esa el arma que fue utilizada para la muerte de una persona. Entonces, miren la importancia de la pertinencia. Entonces, hemos visto la conducencia, hemos visto la pertinencia y veamos ahora la utilidad y la razonabilidad. A veces pasa que las pruebas son conducentes y son pertinentes. Sin embargo, a veces son inútiles porque se exagera en la aportación de medios de prueba. Digamos que una cosa que se puede probar, para decir alguna cosa, la relación que existía entre Edward y Vivian se prueba con 5 testigos. Entonces, ¿para qué aportar más testigos o más pruebas de esa relación? Es más, podría darse el caso en que pueden decirse, bueno, si está muy claro que hubo una relación amorosa entre ellos, en lugar de traer 5 testigos acá o 5 acá, pues demos por estipulado el hecho de que se conocían y que eran amantes. Entonces, esa parte de esa base. Miren cómo también se puede acortar la parte probatoria con estipulación probatoria. Pero decía, es posible que sea superflua. Ya es llover sobre mojado. Y ocurre muchas veces en los juicios orales. Van a traer 5 testigos para demostrar una relación. Es que eran vecinos. Lo va a decir A, B, C y D. No, pues escoja 3 testigos y con esos 3 venga y diga eso. Pero ¿para qué, digamos que abarrotar, llenar, ir de más con una prueba de un hecho que está suficientemente ya demostrado con otro? Y la razonabilidad se presenta cuando a veces se piden pruebas que lo que hacen es de pronto afectar a otras personas. Por ejemplo, se requiere demostrar que una niña fue accedida carnalmente a una menor de edad, una niña, una infante, y entonces se aporta con la prueba del médico legista. Pero se quiere también llevar a otro perito para que haga una inspección en el cuerpo de la niña. Entonces, ya se demuestra con el informe de técnico de medicina legal, me parece que eso afecta, deja de ser razonable eso. O que una persona fue capturada con 50 cajas de unas determinadas municiones y se quiere que se practique una valoración pericial a cada bala de esas municiones de cada caja. Bueno, realmente eso es absurdo. O sea, hay que encuadrarse en lo que es posible, en lo que es lícito, en lo que es lógico para poderlo practicar.
recuerdo, ahora que alguien mencionaba ahí a manera de broma, Edward, de Uribe Vélez, ahora que él es presidente, en el caso de David Murcia Guzmán, si no estoy mal, aunque creo que no se pidió por la defensa en su momento, se dijo que para el caso de MG, que él pedía que fuera a testificar el presidente y los hijos de no sé quién y tal cosa. O sea, es una cosa exorbitante. ¿A qué voy con todo esto, muchachos, niñas? A que la valoración que ustedes deban hacer respecto de los hechos debe incluir con cada medio de prueba. Me explico. Contratan a Alejandra Aburrego para que sea la defensora en un caso. Dicen, es que, doctor, yo no fui quien accedió a esa menor. Yo no estafé a esas personas. Yo no lo maté. Yo no prevariqué. Yo no sé. Perfecto. Cojamos los hechos. Ahora que hablaba una de ustedes de las niñas respecto de preconstituir la prueba de un caso civil. Cojamos este hecho. Aquí dicen que usted fue visto. Doctora Alejandra, yo no estaba en ese momento ahí. Entonces, usted puede contraprobar esto. Usted puede atacar esta prueba, este hecho, perdón. Sí, ¿con qué? Cojan cada hecho y frente a cada uno, miren con qué medio de prueba se puede demostrar eso. No solamente lo de ustedes como defensores, sino también para decir qué tiene la defensa para probar cada hecho. Y van a ver, aquí quieren demostrar este hecho con tal cosa. Perfecto, sí está bien. Pero aquí la fiscalía está fallando. Aquí tenemos que caerle con todo eso. Vamos a demostrar que usted no estaba ahí para ese momento. Es lo que se llama una coartada. La coartada es la demostración de que en el mismo momento en que la persona se dice que estaba en determinado lugar, estaba en otro. Dice, ¿qué podemos aquí? ¿Esta prueba es conducente? Sí, es una prueba testimonial. ¿Es pertinente? Tiene que ver con el hecho. Entonces, hagan esa relación de cada hecho, de todos los hechos. Y recuerden una cosa, los hechos no solamente son las actividades de conducta, de hacer o no hacer, sino también la existencia de cosas. Una mesa no es un hecho. ¿Qué es el hecho? El hecho de que la mesa exista y esté ahí. Pues hay que probar cada cosa para decir con qué vamos a irnos al juicio, para que ustedes vean y también su cliente vea y dimensione lo que se puede venir en materia probatoria. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Chicos. No, señor. Perfecto. Bien. No, señor. Perfecto. No, señor. Alejandra, que Profe, está sí, aquí de me abogada. una pregunta. No, señor. ¿Sí? Listo. ¿Joseph o quién iba a dar ahí? ¿No? Sí, señor. Dale. Profe, bueno, digamos, yo quiero practicarle una prueba a, como lo ponía usted el caso, el arma de fuego con la Sí. que, digamos, se quiere comprobar que yo fui, digamos, el autor. Pero entonces yo para llegar a ese momento de saber de que el arma no puede ser Apta. no puede ser disparada, no puede ser nada. Yo, digamos, en ese momento de la audiencia, digamos, yo solicito ahí esa como prueba, esa prueba pericial, ¿podría ser? Claro, sí, la solicitud. Sobre el arma. Sí, claro. Pero no olvidemos una cosa. Antes de solicitarla, ¿qué tuviste que haber hecho? Enunciarla. Primero se enuncia, luego se solicita. Entonces dice, solicitud, enunciación, práctica de prueba pericial sobre el arma de fuego que se encuentra en la bodega, en la fiscalía, bajo custodia, cadena de custodia, para que el perito tal haga una evaluación de la misma. Ahí se denunció. Y más adelante se va a solicitar. No se puede, y buena tu intervención con eso, Joseph, no se puede solicitar una prueba que no ha sido enunciada previamente. Primero se denuncia, ¿recuerdas? Se dice, testigos, tal, 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 peritos, tal, tal. Este perito, para que haga una valoración del arma de fuego, tipo, tal, tal, que según la fiscalía fue la utilizada por mi cliente para llevar a cabo el homicidio en el que falleció lamentablemente la señorita tal. Hay que enunciarla previamente y luego se solicita con argumentación de conducencia. ¿Es conducente? Sí, efectivamente, es una prueba pericial. Y además por una cosa, como hay un principio de igualdad de armas, el hecho de que la fiscalía haya ordenado y tenga ya, o usted por tener, pero ya descubrió una valoración pericial de arma de fuego, no le impide a la defensa hacer lo mismo. Y ahora que Joseph me dice eso, no sé si quedó claro, Joseph, lo que te acabo de decir. Sí, profe, correcto, muchas gracias. Bien, les iba a agregar algo a raíz de lo que interviene la intervención de Joseph y le agradezco por eso. Y es esto, es muy posible, pero mucho, que se presenten pruebas comunes, sobre todo de carácter testimonial. Vamos a un caso de un delito sexual. Se acusa a uno de sus clientes, muchachos, de haber sido el autor de una conducta de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Y, por lo general, casi siempre aparecen siendo las mismas personas las que son traídas al juicio. Se llaman testigos comunes. ¿Por qué? Porque los puede enunciar y solicitar cada una de las partes. Que la menor fue accedida,
de manera abusiva por el tío. Entonces, ¿a quién se va a llamar? A la denunciante, el denunciante que por lo general es el papá o la mamá. Ambos lo van a llamar. ¿Se cita a la víctima? Ambos seguramente la van a citar. Se llaman testigos comunes. Pero ojo aquí, que es una cosa muy importante y en la que parece increíble, pero aún siguen fallando, sobre todo los defensores. Cuando se trata de testigos comunes, surge una obligación para ambos. Ya el fiscal sabe en la preparatoria, que acaba de escucharlo, que el defensor va a solicitar la declaración de la madre de la menor, tal como ese fiscal lo solicitó en la acusación. Ustedes recordarán que es el momento en que descubre. Pero además, el fiscal ya le hizo la anunciación en la preparatoria. Y sabe que el defensor va a pedir ¿La también... acusación? Sí, en la acusación descubre, recuerda, el discovery comienza con la acusación. Y en la acusación, el fiscal va a decir que el testimonio de la madre de la menor, ahí lo descubre. No dije que el testimonio que se practicara, ¿no? Que ahí lo descubre. ¿Se acuerda que dije? Es una obligación de la fiscalía descubrir. Y luego en la preparatoria, el fiscal nuevamente va, enuncia esa prueba y luego la solicita. Y sabe que el defensor la va a solicitar para evitar inconvenientes, porque pasa muchas veces lo que voy a decir acá. Los defensores, porque son los que más se da ese hecho, han tenido, se ha corregido mucho este vicio que hace que pierdan esa oportunidad. Y es que dicen, así como el señor fiscal solicitó la prueba testimonial de la señora Merla Menor XLW, porque se dice con iniciales, esta defensa también va a solicitar el testimonio de la señora de la madre de XW para preguntarle sobre todo aquello, sobre cualquier cosa que no haya sido objeto de interrogatorio por parte del fiscal. Sí, yo le voy a preguntar sobre cosas que me ha preguntado la fiscalía. Error. Segundo error. No, y yo lo voy a interrogar porque en el evento de que la fiscalía decida renunciar a ese testimonio, entonces yo sí lo voy a tomar. Error. La conducencia y la pertinencia, sobre todo la pertinencia en ese caso, obliga tanto a fiscalía como a defensa, en este caso en particular, para que le digan al juez sobre qué le van a preguntar a la mamá de la menor. Vamos a un ejemplo. Así como el fiscal, ahora que intervino Edward, como sorprendido que decía, claro, descubrió el testimonio, la señora va a testificar en el juicio oral, y así como ese fiscal enunció y ahora va a solicitar el testimonio de la mamá, ¿qué tiene que decir? Señor juez, obviamente que la pertinencia es casi que sale de bulto la pertinencia, es la mamá de la víctima y que fue accedida de pronto en la misma casa. Señor juez, esta fiscalía estima que es pertinente porque la mamá fue la persona que escuchó de labios de la menor cómo ella había sido abusada sexualmente por parte de su tío tal día. Ella fue la que primeramente escuchó eso. O ella fue la que fue llamada al colegio para que la psicóloga le dijera, mire, su hija presentó aquí un desgarro, pensábamos que era de pronto ese inicio de la menstruación, ese periodo menstrual, sin embargo, esto pues ya se desangró aquí y estaba muy afectada y le preguntamos, entonces ella dijo que era que el tío la había accedido y la tenía amenazada, la mamá. De manera que se le va a preguntar, ahí tiene que decir el fiscal también, abeja al fiscal. Es decir, se le interrogará sobre cómo se enteró de los hechos, quién se lo comentó a ella, o sea, para saber si fue la hija o si fue la psicóloga del colegio, cuál fue su reacción ante ese hecho, si la señora se lo comentó a su esposo, que era el hermano del agresor, porque es un tío paterno, ¿me entienden? Así, para que cuando el defensor tome la palabra y diga, esta defensa también va a interrogar a la mamá de la menor, deba decir, no vaya a decir, como dije yo ahora, no, entonces le preguntaré hacer otra cosa que no le pregunte el fiscal. No, señor, tiene que decir, como ya parte de la base de qué le va a preguntar el fiscal, ahora el defensor va a decir, yo le voy a preguntar si ella en algún momento hizo unas llamadas a su tío pidiéndole un dinero para un paseo que iba a ir del colegio de 8º grado. Esta pertinencia, señor juez, que aparentemente sea una impertinencia, sea impertinente, porque se trata de demostrar si fue abusado o no, va a lo siguiente. Mi cliente, en esta teoría del caso de la defensa, quiere demostrar que esta menor de 13 años o de 14 años, una que fue abusada y que fue accedida violentamente, lo que sea, estuvo pidiéndole dinero a su tío y para un paseo que él quería hacer, lo llamó muchas veces a la casa y cuando dijo que no tenía dinero para esas cosas, entonces dijo que ya se iba a correr de ella y queremos demostrar que es una actitud vengativa de parte de la menor.
Eso lo puede hacer la defensa. O lo puede hacer si se dan los hechos. Ojo con eso, ¿no? No es que se van a inventar, pues, ¿qué nos inventamos aquí para que este tema salga adelante? No, estoy diciendo es, si se presenta la situación, miren cómo entonces uno va a decir, la pertinencia mía es sobre otras preguntas distintas de la que vaya a hacer el fiscal. ¿Qué pasa entonces si el fiscal decide renunciar al testimonio de la mamá? No hay ningún problema, porque la defensa no renunció a ese testimonio. Igual pasa con el caso de los documentos. Con los documentos pasa que es posible que ambos lleven los mismos documentos, ¿sí? Perdón, doctor. Sí, Álvaro. Dijo usted anteriormente, la conducencia y la pertinencia obligan a la fiscalía. ¿Y a qué excuse, doctor? Y a la defensa. A la fiscalía y a la defensa. ¿Obligan a qué, perdón? Obligan a que digan sobre qué se les va a preguntar a los testigos comunes. A los testigos comunes. ¿Qué es un testigo común? Definémoslo de una vez, aunque yo lo dije ahora. Es aquel testigo que ha sido convocado o solicitado tanto por la fiscalía como por la defensa. ¿De acuerdo? Por la fiscalía como por la defensa. Pero como estrategia, yo tengo el contrainterrogatorio, ¿no? Por supuesto, nadie lo impide. De hecho, es en contrainterrogatorio. Es más, cuando el defensor dice, no, es que únicamente quiero para tal cosa, entonces pueda que el juez más adelante diga, realmente la petición que dice el señor defensor de preguntas no la veo muy clara. Sin embargo, señor defensor, usted cuenta en el cross-examination con el contrainterrogatorio, de manera que no hay problema por eso. El problema es este, Edward, que si le niegan la declaración directa también al defensor, o sea, como testigo común, para que él también comience interrogando, y el fiscal renuncia a ese testigo, él pierde el testigo. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que también se deba decir puntualmente sobre qué se le va a preguntar, con la debida argumentación. Es decir, el señor fiscal le va a preguntar sobre estos hechos, yo le voy a preguntar sobre otros hechos totalmente distintos, pero que son pertinentes para este caso. Si se comunicó con él, si lo citaba en el trabajo, si le pidió dinero. Hay que decirse cosas muy puntuales para que en el evento de que el fiscal renuncie al testigo por alguna razón, el defensor diga, pero yo no renuncio a él y usted también me decretó la prueba a mí. Yo continúo con eso. Sobre esos puntos de la interrogatorio contra el de directo, lo veremos ahora en la práctica de pruebas dentro del juicio oral. ¿Qué tenemos hasta ahí entonces? Conducencia, pertinencia, utilidad, en algunos casos razonabilidad de cada medio de prueba. Y así lo va a hacer cada uno de ellos. No, sin olvidar una cosa, y es esta. No olviden que el medio de prueba que vaya a solicitar el apoderado de la víctima tiene que conducirlo a través del fiscal. Soy consciente de que muchas veces algunos jueces dicen, yo me pego lo que dice la sentencia de la Corte Constitucional y le doy la palabra directamente a la apoderada de víctima. Eso puede pasar. Pero, para mí, lo correcto, porque la Corte Constitucional lo hizo muy bien además, pero en la parte procesal es la Corte Suprema la que realmente tiene la égida. Para mí lo correcto es que la apoderada de víctima haga la solicitud a través del señor fiscal. Segundo, no olvidemos que de cada medio de prueba tiene que hacer el ejercicio argumentativo de conducencia, pertinencia, utilidad de cada medio. ¿Qué quiere decir esto? Que ha pasado también muchas veces, pero muchas veces, que incluso fiscales y defensores también piden las pruebas y dicen que testifique la mamá de la niña tal, el tío, no sé qué tal cosa, y luego dicen así, señor juez, todas estas pruebas son conducentes, todas son pertinentes. No, señor, todas. De cada una hay que hacer ese ejercicio. La Corte ha venido señalando que la parte de conducencia es casi que evidente, a menos que, repito, un hecho requiera determinado medio de prueba. Donde más se debe hacer el énfasis en argumentativo es en la pertinencia, directa o indirecta, demostrar por qué hay una relación de ese medio de prueba con el hecho por probar. Y luego, insisto, en que terminada una vez toda esa parte de argumentación, ya se concluye la parte de solicitud. Pero eso no es suficiente. Nadie le garantiza ni al fiscal, ni al defensor, ni al apoderado de víctima, ni al agente del Ministerio Público, nadie les garantiza que esas pruebas solicitadas son las que se van a practicar en el juicio oral. Falta que el juez las decrete. Y entre la solicitud del decreto de cada uno y el decreto que lleva a cabo el juez, falta que el juez le conceda la palabra a todos y cada uno para que se refieran a la argumentación, a la solicitud de la contraparte y de los demás intervinientes.
se le concede la palabra al señor fiscal. Señor fiscal, sobre las pruebas solicitadas por el señor defensor. Señor juez, realmente pues me sorprende, hay una prueba que no considero que es absolutamente inconducente, porque para este hecho de la venta del inmueble no se puede con materia testimonial, sino con el certificado, con la copia de escritura pública de la venta, de manera que es inconducente y debe ser inadmitida. Respecto de esta prueba, el señor defensor está aportando una grabación que no pasó por el tamiz de juez de garantías, sino que él obtuvo una grabación sin el permiso de esa prueba es absolutamente ilegal y pido que se excluya. Y respecto de tal, no sé qué, y frente a lo demás no tengo ninguna cosa que decir, señor juez. Señor apoderado de víctima, usted no solicitó ningún medio de prueba, entonces no tiene la palabra porque hemos dicho que para efectos de impugnación y eso, todo es con el fiscal. Señor procurador, usted no solicitó las pruebas. Señor defensor, aunque también muchos jueces le dan la palabra al procurador para decir si ese medio de prueba es inconducente, es impertinente. La mayoría, algunos teóricos han señalado que eso es casi que entre dos partes. ¿Qué van a decir ustedes dos? Señor defensor, por último, el defensor. De las pruebas pedidas por la fiscal, solicitadas por la fiscalía, señor juez, ojo con esto, no se le da la palabra al defensor para que él se defienda de la petición de exclusión que dijo el fiscal. Porque hay uno arranca, no es que la prueba aporte sea lícita. Señor defensor, perdóneme, no le he preguntado eso. Refieres a las pruebas solicitadas por la fiscalía. Muy amable, señor. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes como defensores? Si les toca así, llevan su cuaderno a esa audiencia, van enumerando las pruebas, las van mirando. A veces ocurre una cosa que me parece a mí, que es muy provechosa y que es en algunos jueces muy pilosos, la mayoría lo son. Y es que cuando hay casos muy complejos y hay muchas pruebas, le dicen, les pido un favor, ¿por qué no le entrega usted esa solicitud de pruebas a la contraparte? Y así se van guiando, empiezan, porque si no, ¿qué va a pasar? Son 50 o 100 pruebas y pasa muchas veces. ¿Perdón, qué fue que dijo aquí? No, aquí está mi solicitud de pruebas, aquí está la mía. Y van poniendo comentarios, van comentando con el abogado que les viene aquí a colaborar, el investigador, y se va adelantando de una manera mucho más ágil, expedita esa parte, que es bastante engorrosa a veces por el cúmulo de pruebas. Señor defensor, señor juez, respecto a las pruebas pedidas por el señor fiscal, solamente se puede referir, pido que se excluya esta prueba que es ilícita, que se rechace esta prueba porque el señor fiscal la descubrió ciertamente en la acusación, pero nunca la trajo. Perdón, como que están pidiendo aquí. Perdón, chicos, qué pena. ¿Sí? Listo. Me quedan 10 minutos, entonces pido tal cosa, que se excluya, que se tal. Sobre el tema de inadmisión, rechazo y exclusión, lo veremos, si Dios quiere, en la próxima clase, que sería el próximo jueves. ¿Les parece bien? ¿Sí? ¿Está bien así? Sí, profesor. De todas maneras, sí, voy a enviarles, muchachos, niñas, voy a enviarles una sentencia a su aula virtual sobre conducencia, pertenencia, utilidad y ese tipo de cosas que es muy interesante. Y realmente aquí está la clave casi de todo proceso. Les agradezco mucho, estoy muy participativos, muy amables. ¿En qué semana quedaría, profe? ¿En qué semana quedaría? Creo que en la 13, 14, no sé. ¿En qué semana quedaría? En la 10, que en la que estamos. ¿En la 10? No, Bueno, ya no sé. vamos, no, ya vamos. La 10. Ya fue la 13. En la 13. Aquí me acaba de decir mi asesor. Entonces, pero no importa, se les va a decir, ¿vale? Muy queridos, muy amables, Dios me los bendiga y consérvense bien con sus familias. ¿Listo, chicos?